hermanos, bienvenido a la transmisión del servicio de adoración en línea de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana en el Día del Señor. Somos una comunidad de creyentes, salvados por gracia, que vivimos para la gloria de Dios, Amén. haciendo de la sola Escritura nuestra regla de fe y de conducta. En medio de estos tiempos especiales, es un gran privilegio el poder estar unidos, adorando al Señor, Amén. hoy juntos desde nuestros hogares. Cada hogar, un templo, y cada familia, una iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Voy a dar la oportunidad a mi esposa para que lea un salmo en adoración al Señor como nos insta la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. El salmo se encuentra en el Salmo 100 y exhortación a la gratitud. Su palabra dice así, en el nombre de Jesús. Amén. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Conoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabar, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Yo creo que, amados hermanos, ¿qué más claro? La palabra del Señor, el salmista nos insta a alabar al Señor, a exaltarle, a darle reconocer que Él es Dios, y en medio de estos tiempos es hermoso poder hacerlo como iglesia, como familia, como dice el eslogan, y poder estar unidos, amados hermanos, y poder llevar en gratitud a Dios. Así que les instamos a compartir desde nuestros hogares la transmisión del servicio de adoración al Señor, la palabra del Señor que es tan especial para nuestra vida en todo tiempo, y en estos tiempos que son tiempos difíciles, sin duda hace también escuchar la exhortación de su palabra. Así que en gratitud al Señor vamos a orar, vamos a empezar desde ya adorando al Señor y vamos a elevar una oración junto a mi esposa para que instar a cada hermano y también estar orando por los hermanos que están en dificultades, porque sin duda es nuestro deber como iglesia estar unidos en todas esas cosas. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a adorar al Señor en oración, presentándole todas estas cosas para que en todo sea glorificado. Padre bueno, le alabamos, le exaltamos, como este precioso salmo nos insta a reconocer que usted es Dios y que usted nos hizo y que somos ovejas de su prado. Muchas gracias por ello, Señor, porque debemos reconocerlo y en eso le adoramos y le exaltamos. Y rogamos, Padre justo, que usted sea glorificado en todo lo que nuestros hermanos hagan allí, Señor, que nuestro pastor en su palabra. Amén. Padre, para que en todo usted sea glorificado, porque digno es de ello. Muchas gracias, Señor, por hacernos parte de esta iglesia. También, mi Señor, le presentamos a nuestro país como ciudadanos de esta patria, porque todas las cosas que están sucediendo en nuestro país, mi Señor, usted las conoce y están bajo el dominio suyo. Muchas gracias por ello. Muchas gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor. Le alabamos y le exaltamos y rogamos su bendición y su gracia para con cada uno de sus hijos. Padre, lo pedimos porque Él nos ha hecho merecedor de ello. Él es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Hermano, que el Señor bendiga. La palabra de Dios va a ser el Salmo número 23. Dice:
Le damos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me fundirán aliento. Enderezame de la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, esta ha sido la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a mis hermanos, a cada uno de ustedes que ha escuchado este mensaje de la palabra de Dios.
Amada Iglesia, es una hermosa bendición el poder estar nuevamente junto a ustedes, llegando hasta sus hogares con la palabra del Señor. El Señor nos ha dado este hermoso día, este día donde nos invita a santificar su nombre, y qué hermosa forma de poder hacerlo, qué mejor manera de hacerlo que yendo a su palabra y considerando su voz en medio de estos tiempos de gran necesidad. Le invito a que continuemos la lectura donde hemos venido desarrollando nuestra reflexión bíblica en estos últimos meses. En la epístola de Pablo a los Colosenses vamos a leer la continuación de lo que estábamos leyendo la semana pasada, Colosenses capítulo 4 del verso 12 al 14, que dice así: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Le invito a que tengamos un momento de oración. Señor, vamos ante tu presencia en el nombre de Jesús. Y agradecemos este día que nos das, donde nos permites acercarnos ante tu palabra. Cuánto la necesitamos, Señor, cuánto requerimos de que tú nos hables. Hoy, mi Señor, venimos delante de ti en humildad, con corazones dispuestos y quizás batallando contra nuestra misma disposición o nuestra falta de disposición, luchando contra, Señor, un ánimo muchas veces muy imperfecto, pero tú nos atraes en tu gracia y nos hablas en tu amor. Permítenos que nuestro corazón responda, mi Dios bendito, que podamos acercarnos a ti con total disposición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sermón que hoy día vamos a tener básicamente es la continuación del sermón de la semana pasada, donde pudimos comenzar a apreciar el entrañable amor que Pablo tiene por aquellos colaboradores que están junto a él en el avance del reino y particularmente en medio de sus prisiones en Roma. Él demuestra cuán profunda admiración, cuán grande gratitud tiene por estos casi desconocidos hombres que le están acompañando allí junto a él, que están junto a él en tiempos difíciles, en tiempos complicados, que son sus compañeros de ministerio. Él comenzó identificando a quienes tendrán primero la responsabilidad de llevar la carta y explicarla a los hermanos de Colosas. Hombres de reconocida fidelidad, hombres que están junto a él y a quienes él reconoce como consiervos en el Señor, como amado hermano fiel. Estamos hablando de Tíquico y de Onésimo, hombres que van a tener que recorrer desde Roma hasta Colosas grandes distancias para llevar la palabra del Señor, para llevar la carta a los hermanos. Y luego él también nos menciona a algunos varones que están junto a él en la cárcel y que envían saludos a la iglesia. Y la semana pasada alcanzamos a ver a 3 hombres que todos provenían de un contexto judío y que quizás eran los únicos judíos que estaban con Pablo en esos momentos. Allí estaban ellos acompañándole, siendo de consuelo, y podíamos apreciar cuán grande consideración tiene Dios para con sus siervos. Hermanos, qué importante es recordar el tesoro que Dios ha provisto para nosotros de manera inconmensurable, de manera que es muy difícil de medir muchas veces. Y que a toda su obra de gracia, Él añade la vida de nuestros hermanos que vienen a ser esa provisión de Dios para nuestros tiempos de angustia, que vienen a ser, hermanos, esa palabra de aliento, esos medios de aliento para cada uno de nosotros, porque muchas veces nos sentimos tan solos, pero no dimensionamos el tesoro que Dios ha puesto a nuestro alrededor a través de nuestros hermanos. Pero también la mención de estos nombres a nosotros nos debiera animar, nos debiera alentar, porque quizás es cierto, cada uno de nosotros se siente como una pequeña partícula de polvo en medio del universo, que sentimos que tenemos vidas tan trascendentes, que quizás no tenemos mayor importancia, hermanos, pero Dios nos ha demostrado con estos hombres de que podemos llegar a ser un instrumento de Dios en el momento apropiado, con las palabras apropiadas, inclusive para llevarle palabras de aliento a un ministro del Evangelio como lo era Pablo. Estos hombres fueron en medio de Dios para consolar el corazón de Pablo en esos tiempos difíciles. Hermanos, podemos ser también nosotros aquellos que podamos recordar el Evangelio, los grandes predicadores del Evangelio. Hubo un tiempo en que hubo una frase que estuvo muy de moda que decía: ¿quién ministra al ministro? Queriendo decir con esto que hay hombres que están en una esfera tan alta, tan inalcanzable, donde realmente nadie le puede asistir, donde nadie puede llegar a estar donde él y poder darle una palabra de aliento. La verdad, hermano, yo no sé si en la historia del Evangelio ha habido un ministro más prominente que Pablo.
Pero aún así Pablo, siendo todo lo que era y con todo el testimonio y con todo el impacto que él provocó con su vida, él fue consolado por hombres comunes y corrientes, por hombres tan sencillos que sin duda, hermanos, han sido para él la provisión de Dios. No llegaron ángeles donde Pablo a confortar su corazón, solo estaban estos hombres. Y ellos fueron, hermanos, hombres sencillos, sin ministerios prominentes, los instrumentos en la mano de Dios para llevar el consuelo a este gran siervo del Señor. Hermanos, no creas que el Señor no te tiene en cuenta. No pienses de que tu vida es intrascendente. No creas, hermanos, de que no tienes un propósito, que para ti no hay un plan de parte de Dios, hermanos. A Él le ha placido tomar hombres comunes para escribir lecciones extraordinarias que nos animen a creer que la fidelidad, el amor, el sacrificio, la lealtad nunca serán pasados por alto en el reino de los cielos, que para Dios no existen hijos anónimos. Hoy volvemos al texto para repasar ahora el equipo de apoyo de Pablo conformado por 3 hombres gentiles. La semana pasada vimos a 3 hombres judíos. Aquí ahora vamos a revisar a 3 hombres que no pertenecen al mundo judío: Epafras, Lucas y Demas. Y de ellos aprenderemos también grandes lecciones de fidelidad, de entrega, de sacrificio, de renuncia. Pero también tendremos frente a nosotros una seria advertencia que no debemos pasar por alto. En los caminos del Evangelio, querida iglesia, muchas veces nosotros debemos enfrentar tristes realidades. Así como existen grandes ejemplos de fidelidad, también existen grandes fraudes dentro de la vida cristiana, dentro de las comunidades creyentes. Hay hombres que parecen fieles, hay hombres que parecen ser parte del cuerpo, pero que en realidad nunca han dejado de amar al mundo. Hoy nuestro recorrido por esta porción de la carta termina con una severa advertencia para todos aquellos que creen que pueden vivir para Cristo sin renunciar al mundo, para aquellos que pueden seguir a Cristo sin tomarse de la cruz firmemente. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude a comprender y a disponer nuestros corazones a la palabra de Dios y a analizarnos a la luz de sus verdades eternas. Lo primero que Pablo destaca aquí es a un hombre, un siervo de Dios muy especial para la iglesia y para Pablo. De los saludos que Pablo envía, hay una mención especial hacia Epafras, y quizás la mención acerca de él. De todos los demás decía que eran consiervos, hermanos fieles, que eran hombres buenos. De Epafras, Pablo se toma un tiempo para hablar acerca de él y describirlo. Y leemos los versos 2 y 13. Si fija usted, 2 versos de los que hemos leído esta mañana están exclusivamente enfocados en la vida de este varón. Y dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Este compañero de prisiones de Pablo era el pastor y posiblemente el fundador de la iglesia en Colosas, en la Odisea y en Hierápolis. Todas las comunidades cristianas que estaban allí en la ribera del río Lico. Si usted se recuerda, lo mencionamos esto al principio de nuestra exposición de la carta a los colosenses. Este varón había viajado hasta Roma. Había salido de su comunidad, de su casa, de su congregación, para llevar a Pablo un informe acerca de la iglesia y del peligro que estaban corriendo por causa de las herejías de los falsos maestros que estaban infiltrando a la iglesia. Es identificado por Pablo como un siervo de Jesucristo. Esto es muy particular porque este concepto Pablo específicamente lo usa con respecto a su persona. Y eventualmente, ocasionalmente lo usó para referirse a Timoteo, y aquí específicamente lo está usando para referirse a Epafras. Pablo solo emplea esta frase porque tiene un testimonio evidente, porque él tiene a su alcance la historia real de un hombre verdadero que se destaca por encima de los demás en su entrega, en su amor al Señor, en su amor por la iglesia del Señor, por su espíritu servicial y por su devoción por sus hermanos. Ser un siervo implica varias cosas importantes. Primero, que él había sido comprado por Cristo, pues esta era la manera en que un esclavo llegaba a ser parte de la casa de un siervo o de un amo. Solo un siervo se hacía siervo de alguien a través del haber sido redimido en el mercado de esclavos, de haber sido comprado por un precio. Y en este caso, hermanos, Cristo pagó un precio muy alto
por cada uno de sus siervos. Colosenses capítulo 1, verso 14 dice, en quien tenemos redención. Redención es el acto de pagar un precio por alguien. Exclusivamente ese término se usa con respecto al mercado de esclavos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, Cristo es nuestro dueño, pues Él nos compró a precio de su preciosa sangre. Fue esta sangre derramada por nuestra libertad. Por lo tanto, ser un siervo de Jesucristo también significa de que Cristo es el amo y dueño de nuestras vidas. El esclavo depende del amo y le debe total fidelidad. Ya no se pertenece a sí mismo porque ha sido comprado con precio. Por lo tanto, esto implica que su vida ahora está dedicada exclusivamente al servicio de su amo, de que Él ya no tiene voluntad propia, sino que se somete a la voluntad de aquel quien es su dueño y le sirve con toda fidelidad y que le sirve en el caso de Cristo con pleno gozo. Bendito sea el Señor. En Epafras todo esto es evidente. Esto no hay que escarbar en su corazón para que se haga evidente. Esto brota de su naturaleza, brota de su carácter. Hermanos, y Pablo lo ve y él dice de que Epafras ha demostrado que vive para obedecer la voluntad del Señor y lo hace demostrando esa disposición a la voluntad de Dios, amando y sirviendo a su iglesia. Hermanos, a través de una vida de oración, de una oración intensa e intercesora por ellos. Dice Pablo acerca de este varón, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. No sabemos si Epafras fue un gran predicador, no sabemos si fue un gran administrador de los recursos de la iglesia, no sabemos si fue un teólogo profundo de las verdades del evangelio, pero sí sabemos, hermanos, de que era un hombre intenso en la oración y era intencional también en la oración. Él amaba a su iglesia y lo hacía de la mejor manera en que se puede amar a una iglesia. ¿Cómo podemos amar mejor a la iglesia de Cristo? Orando por ella. Orando, hermanos, con un tipo de oración que nos debiera servir de modelo, hermanos, para orar por nuestra iglesia. Y orar por las iglesias que nos rodean y por toda la iglesia del Señor. Hermanos, Él lo hacía primero encarecidamente. Esta palabra se traduce en el griego como agonizomai, de donde viene nuestra palabra agonía. Hermanos, lo que Pablo está queriendo decir, yo he visto a este hombre peleando, batallando, dando una lucha intensa hasta la agonía por ustedes en oración. Él ora y no lo hace con oraciones ocasionales, con oraciones tibias, sin sentimientos, sin pasión, sino que lo hacía siempre y lo hacía encarecidamente. Él daba una batalla agonizante por el pueblo que Dios había puesto bajo su cuidado. Él oraba también con un propósito claro, con una meta específica. Él pedía a Dios no que cambiara las circunstancias de la iglesia, no que el Señor viniera y le rescatara de la persecución o que el Señor hiciera evaporar a los herejes, sino que él oraba para que Dios le diera a estos hombres el carácter de un creyente maduro. Él pedía para que ellos estuviesen firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Su intercesión estaba enfocada en pedir que ellos resistieran, porque esa es la idea de estar firmes. Es como la imagen de un árbol que es doblado por el viento, que está azotado por las tormentas, pero que permanece allí sin caer. Hermanos, y él ora para que estos hombres tengan la suficiente firmeza para soportar todas las dificultades que se le están viniendo, para que resistan las falsas enseñanzas, para que resistan la persecución, para que estén firmes ante la división y la destrucción. Hermanos, se vienen tiempos difíciles para los cristianos del siglo I, pero él ora, Señor, fortalece a mis hermanos, dale firmeza para que puedan resistir, para que puedan sostenerse allí en medio de las circunstancias. Hermanos, él ora también para que ellos fueran perfectos. Cuando hablamos de perfectos, no estamos hablando de que sean moralmente perfectos, no estamos hablando de que se convierta en una iglesia que nunca decaiga, que nunca peque, sino que está pidiendo Pablo, permite que estos hermanos míos sean hombres con madurez espiritual, sean hombres maduros en lo espiritual, que crezcan en la santidad, hermanos, porque en todo lo que implica madurez espiritual está también unida o va de la mano con la santidad, hermanos, y que sean perfectos en todo lo que Dios quiere. Epafras oraba para que su iglesia comprendiera y respondiera a la voluntad de Dios. Sin duda, esta es la mejor oración que se pudiese hacer por la iglesia. Más que pedir, Señor, que no queremos enfermarnos, Señor, que no nos falte nada. Oremos, Señor, danos el carácter.
Permítenos crecer, perfecciónanos para que cuando venga la prueba nos mantengamos como hijos tuyos y demos testimonio de tu gracia, que seamos dignos, hombres de la vocación que hemos recibido, que respondamos con la altura de un siervo de Dios. Hermanos, Pablo dice que da testimonio, él lo ve, y él está consciente y él pone su vida por la vida de Epafras. Él está viendo constantemente de que este varón tiene una gran solicitud por su iglesia en Colosas. Él está preocupado, él sufría por su iglesia, su corazón se angustiaba por el peligro que corría su iglesia y ese dolor lo hacía permanecer constantemente orando por sus hermanos de Colosas, de Hierápolis y la Odisea. Este hombre, Epafras, ha comprendido que la madurez y el crecimiento y la firmeza espiritual no es algo que se logra producto de un programa. No es algo que se logra producto de la elocuencia de un ministro, que no es algo que se consigue porque se hacen los estudios correctos. No, él entiende, hermanos, este varón, sin duda esto demuestra el corazón humilde de Epafras. Él ha comprendido de que él nunca como pastor, por muy eficiente que sea, va a lograr aquella cosa que se consigue en los creyentes que solo es posible que venga de Dios. Él ha entendido que la madurez, la firmeza, la constancia es algo que solo Dios a través de su Espíritu Santo puede lograr en los creyentes. Y por eso él depende de Dios para eso. Por eso él recurre al Señor por eso, hermanos. Por eso él entiende de que quizás la mejor predicación que él pueda compartir, el sermón mejor desarrollado, nunca va a lograr en los corazones de la iglesia aquello que solo Dios con su poder puede lograr. Y por eso él ora, y por eso él lucha, y por eso él batalla, hermanos. Él ha entendido que solo Dios puede hacer de una congregación, de un grupo de hombres, un cuerpo de santos que crezcan amando al Señor cada vez más y que estén firmes en su evangelio sin moverse a pesar de las presiones que le puedan estar rodeando. Hermanos, eso solo es producto de la obra del Espíritu Santo, y este hombre lo entiende, este hombre lo sabe y ora al Señor, arrojado delante de Dios, completamente derramado, hermanos, en clamor por sus hermanos. La fidelidad de Epafras. Y luego Pablo sí dice, y también lo saluda a otro hombre que está conmigo aquí en la cárcel, Lucas, el amado médico, el médico amado. Aquí tenemos otro varón gentil que es mencionado por Pablo, Lucas, quien, hermanos, ha dejado todo por seguir a Cristo y por servir al Evangelio. Eso es lo que vemos en Lucas. El médico amado, véalo usted como Pablo lo describe. Este es un varón griego, es un hombre que sin duda posee una mente brillante, es un hombre muy inteligente, un hombre muy culto, muy educado. Hermanos, él es el autor de la obra literaria del Nuevo Testamento más extensa. Porque si nosotros, hermanos, nos recordamos, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos de los Apóstoles eran un solo volumen. Y este hombre lo escribió y el lenguaje en el cual está escrito, hermanos, según los entendidos, era un griego de los más pulidos y de los más elegantes, de la mejor forma en que se podía haber escrito. Tanto así de que su obra se destaca inclusive dentro de muchas otras obras, hermanos, de su tiempo. Es un hombre realmente muy preparado. Hermanos, sin duda una mente brillante en su época. Él poseía profundos conocimientos científicos, hermanos. Él tenía información, conocimiento acerca de la cultura, de la historia, de la geografía, de los pueblos que recorrió junto a Pablo. Cuando usted lee, hermanos, el libro de los Hechos, él entrega descripciones acerca de los lugares donde está. Si usted, por ejemplo, se toma el tiempo de leer el tiempo en que Lucas acompaña a Pablo en su travesía hacia Roma, desde Cesarea a Roma, él va describiendo todos los lugares. Él conoce acerca de las mareas, conoce acerca de los vientos, él conoce por dónde está tal lugar, las coordenadas, las ubicaciones de diferentes lugares. Sin duda, hermanos, este hombre está aquí, es una luminaria, es un gozo, hermanos, tener un privilegio, tener en la fila de los santos a un hombre como Lucas. Es un hombre que se unió a Pablo en su segundo viaje misionero y que nunca se separó de él. Él lo acompañó, hermanos, en cada viaje. Este hombre lo dejó todo por ser un misionero. En aquel momento, hermanos, en este instante él está acompañando a Pablo en Roma. De hecho, hermanos, Pablo menciona de que ya a finales de su vida, cuando Pablo está casi a punto de ser ejecutado, hermanos, Lucas se convierte en el único que está junto a él. Es en sí el compañero más fiel de Pablo y sin duda la relación entre ambos es muy estrecha, es muy afectiva. Y hermanos, sabemos de que él está allí. 2 Timoteo capítulo 4:11 dice Pablo, solo Lucas está conmigo.
Fue un científico, hermanos, que podía haber obtenido mucha riqueza de su profesión, pero dedicó su vida y profesión en servir a la iglesia como misionero. Renunció a las riquezas del mundo por ganar las riquezas de Cristo. Era un hombre, hermanos, que a pesar de ser muy superior intelectual y cultural y socialmente a muchos de los que formaban la iglesia, hermanos, él era alguien asequible, era alguien que se podía amar. Hermano, él no andaba arrinconando con su conocimiento y con su formación a los humildes, no los ponía por allá y no les decía, ustedes no se me acerquen porque son unos ignorantes. No, él era alguien que era amado, se le podía amar. Hermano, no era un petulante, él tenía un corazón abierto para sus hermanos. Tanto así que Pablo lo describe de esta manera. Hermano, ¿qué forma de describir a alguien? El médico. Todos dirían, oh, wow, una eminencia. Pero el médico amado, un hombre humilde, un hombre cercano, un hombre, hermanos, a quien se le puede amar. Este hombre lo consideró todo lo que tenía. Este hombre vio todo lo que había a su disposición. Y consideró todo lo que le significaba seguir al Señor. Y prefirió abandonarlo todo por servir a nuestro Salvador. Y de su obra nos hemos beneficiado todos hasta este tiempo. Este hombre comprendió que la entrega al Señor es radical, es total, es completa. El médico amado Lucas es un ejemplo de entrega. Y la lista termina, hermanos, con un nombre que es incluido aquí como uno de aquellos que son parte del equipo de Pablo y que consuelan el corazón del apóstol allí en su cárcel. Está junto con todos estos hombres, con todos estos grandes hombres. Y sin duda, hermanos, da la impresión que si va a estar aquí es porque es igual a los demás, es porque está al mismo nivel de los otros. Y de hecho Pablo, hermano, lo recomienda también allá en Filemón, lo reconoce como un colaborador suyo, como un hombre que está a su lado acompañándole en todo momento. Pero luego, hermanos, encontramos la última mención de Demas en la Biblia, en 2 Timoteo 4:10. En una declaración que es triste, una declaración que es trágica. Pablo con tristeza le dice, escribiéndolo a Timoteo, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Lucas quedó con Pablo al final, en este mismo momento, queda con Pablo, pero Demas decide abandonarlo. Este hombre vino a ser causa de una gran tristeza para el apóstol. Vino a ser la razón de un gran desengaño para este siervo de Dios. Y sin duda añadió dolor al sufrimiento que ya este hombre experimentaba. Se dice, hermanos, que Demas es para Pablo lo que Judas fue para Cristo. Ambos aparecen en la Escritura. Ambos son mencionados y contados dentro de aquellos hombres que estaban junto a grandes, a los mejores, que servían y acompañaban a los mejores hombres de Dios. Imagínense, Judas al lado de Jesús. ¡Qué gran privilegio! Eran contados entre aquellos que estaban considerados. Pero sin duda están en las Escrituras para que nos sirvan de advertencia contra el fraude espiritual, que nos sirvan de advertencia contra el cristianismo falsificado, que nos sirvan de advertencia y que nos digan la apostasía es algo real. Amados, no nos confundamos. Ya sabemos y lo mantenemos de que la salvación no se puede perder, de que todo aquel que realmente ha sido salvado nunca caerá de la gracia del Señor, porque el Señor nunca le dejará caer. En eso no hay duda y eso lo sostendremos hasta el final, porque es el Evangelio del Señor. Pero hermanos, debemos tener en cuenta que la vida cristiana verdadera es validada a través de una evidencia, y esta es la perseverancia. El mantenerse en el camino es la evidencia de verdadera salvación. Solo los verdaderos salvados permanecen hasta el final junto al Señor. Hermanos, lo que importa es cómo terminamos la carrera. Podemos comenzarla de maneras muy diferentes, pero lo que realmente importa, lo que realmente trasciende es cómo terminamos. ¿Qué contraste hay entre las historias de esta lista de varones? Porque tenemos aquí también, la semana pasada lo mencionamos, a Juan Marcos, un hombre que no fue constante, un hombre que fracasó, un hombre, hermanos, que por muchas razones abandonó el ministerio, pero que al final de su vida fue restaurado. Y cuando Pablo menciona a Timoteo de que Demas le abandonó, le dice inmediatamente, y trae a Marcos. ¿Se da cuenta? Dos grandes ejemplos. Uno que empieza mal y termina bien, y otro que empieza bien y termina mal.
¿Qué contraste tenemos entre Demas y Marcos? Hermanos, ¿qué contraste tenemos entre Demas y Lucas? Lucas abandonó todo por amor a Cristo y Demas despreció a Cristo por amor al mundo. Lucas fue un hombre que fue atraído a la gloria de Cristo. Todo a su alrededor perdió valor. El mundo griego donde vivía era deslumbrante. Toda la cultura, todo el conocimiento, toda la riqueza, toda la información, toda la fama, todo el honor. Lucas lo tuvo por basura y amó más a Cristo que cualquier cosa de esta tierra. Pero además nunca sacó al mundo de su corazón, aún siendo parte de la iglesia, aún haciendo cosas en la iglesia, aún siendo importante en la iglesia, hermanos. Él nunca dejó de amar al mundo. Estuvo acompañando a Pablo en la cárcel, pero hermanos, en lo oculto, en su interior, allí en lo profundo de su vida, hermanos, el mundo siempre estuvo ocupando un lugar importante. Nunca dejó de coquetear con el sistema filosófico, que eso significa el mundo. El sistema, la forma de vida, el estilo de vida, las ideas, las filosofías que son enemigas del Evangelio. Amados, esta es una seria advertencia que nos debe mover a analizar nuestras vidas. Que Demas haya sido mencionado aquí y ahora al conocer la historia completa, hermanos, esto debiese a nosotros repasarnos, debiera llevarnos a escudriñar nuestros corazones, hermanos, porque debiésemos estarnos preguntando constantemente, ¿qué es lo que más amo? ¿Estoy siendo verdaderamente fiel? ¿Estoy siendo constante? ¿Soy firme? ¿Estoy completo en Cristo? ¿Estoy satisfecho en Él? ¿O cada cierto tiempo nuestro corazón se siente tentado a cruzar miraditas con el mundo? ¿Acaso la filosofía de este mundo comparten espacio en nuestro corazón? ¿Acaso las ideologías anticristianas siguen liderando mis ideas, guiando mis pensamientos? Ya lo dijimos una vez, hay ideologías de este mundo que no pueden estar en un creyente, que no pueden estar ocupando el mismo lugar dentro de un corazón donde está el Evangelio. O está el Evangelio o está la ideología. No son compatibles ambos. Hermanos, preguntémonos si nos aburre Cristo, si no nos satisface su palabra. Hermanos, si quizás necesito cada cierto tiempo ir a oxigenarme al mundo para poder respirar un poco de aire, para luego volver y mantener el papel que estoy desempeñando dentro de la iglesia, para mantener la actuación que estoy allí desempeñando. Hermanos, ¿acaso no sabemos que el adulterio en el corazón es adulterio al fin? ¿Acaso, hermanos, se nos olvida, no tenemos presente o debiésemos recordarnos constantemente que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cuidémonos, tengamos cuidado de nuestros corazones. Hermanos, guardemos nuestro corazón. Primera de Juan capítulo 2, verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Demas amaba al mundo. El mundo es dueño de su corazón. El amor al mundo dirige sus pasos y ordena sus prioridades. Era difícil verlo en Demas. Está siendo elogiado aquí. Está siendo considerado como aquellos que traen consuelo al corazón del apóstol. Y hasta donde Pablo sabe, es un hombre bueno. Es un hombre que se ve bien. Hermanos, es parte del equipo de confianza del siervo de Dios. Qué buena interpretación estaba haciendo Demas. Muy buen actor. Muy bien estaba haciendo el papel de cristiano. Pero amaba al mundo y en algún momento ya le resultaría insoportable, hermanos, aparentar algo que no era. Y volvería a donde siempre perteneció. Y se iría de la comunidad de la iglesia. Hermanos, porque es imposible permanecer en un ambiente donde no podemos vivir. ¿Qué pez puede vivir fuera del agua? ¿Qué incrédulo puede permanecer para siempre en la iglesia? Lamentablemente, hermanos, nosotros tenemos que considerar esta verdad que se hace notar en la vida de Demas y en cada uno de aquellos que han abandonado al Señor. Lamentablemente, hermanos, pueden buscar la excusa que sea, pueden echarle la culpa a quien quieran, pueden señalar personas al interior de la iglesia, culpar de una y otra cosa a los creyentes, hermanos, pero la verdad final es que delante de Dios no pueden negar de que nunca le amaron, de que nunca su corazón estuvo entregado completamente al Señor, nunca apartaron su corazón, ni dejaron de amar al mundo, simplemente volvieron a donde siempre pertenecieron. Hermanos, los apóstatas no son cristianos que pierden la salvación. Los apóstatas son mundanos sentados en la iglesia que en algún momento
se les cae la máscara. Iglesia, guardemos el corazón. Ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Desempolvemos nuestro concepto de fidelidad. Hasta aquí los hombres han sido reconocidos delante de Dios, no por su elocuencia, no por sus capacidades, no por su inteligencia, no por la extensión de sus ministerios, hermanos, no por la fama y por los aplausos de los seguidores que tenían. Los hombres hasta este momento han sido reconocidos entre aquellos que son fieles y los que no, porque lo que pesa finalmente, hermanos, es si somos fieles, más que si somos muy elocuentes. Amados hermanos, estos hombres nos recuerdan que la vida cristiana no es fácil. Hermanos, de que habrá momentos en que realmente estaremos en encrucijadas difíciles que revelarán la realidad de nuestra fe y de nuestro amor y de nuestra entrega al Señor. Epafras fue un hombre que amaba realmente a su iglesia y trabajó arduamente por ella, y cuando vio aparecer los defectos y debilidades en ella, no se quedó quejándose, no se quedó criticando, no se alejó para desde la distancia apuntar y señalar a sus hermanos débiles, sino que él fue delante de la presencia del Señor. Hermanos, él no fue a tener conversaciones ácidas, a decir, Pablo, sabes que la iglesia me tiene hasta aquí. No, él fue delante del Señor, hermanos, y se rindió a Dios y fue constante y agonizante en la oración. Lucas abandonó todo por servir a Cristo. Cada uno tomó la cruz, se puso tras Cristo y soportaron el oprobio. Hermanos amados, la lección extraordinaria que nos aportan estos hombres comunes es que la fidelidad es algo que trasciende, de que la fidelidad importa, hermanos, que en el reino de los cielos pesa la fidelidad. Es importante, hermanos, es crucial permanecer fieles al Señor, mantenernos en el Evangelio, hermanos. Miremos a Cristo. En Hebreos 13, versos del 12 al 14 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hermanos, no es algo barato. Cristo se entregó y ahora a nosotros nos corresponde responder. Y dice, hermanos, desde el verso 13, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hermanos, estos hombres pusieron sus ojos en la esperanza eterna de Cristo. ¿Qué vemos en Epafras y Lucas? De que siendo pequeño a los ojos de los hombres, hermanos, su amor por Cristo siempre estuvo primero. Hermanos, de que aunque siendo casi, hermanos, personas que nunca amasaron fama, hermanos, siempre para ellos Cristo resultó ser más precioso. Siempre fue más importante amar a Cristo, hermanos, y ese amor por Cristo siempre se manifestó amando a su iglesia, amando a los hermanos, porque cuando se ama a Cristo, se ama a su iglesia, hermanos. Cuando no se ama a Cristo, no amas a la iglesia, menosprecias la fe y finalmente te vuelves a tu verdadero hogar, el mundo. Amados, no estaremos libres de momentos de dificultad, donde nuestro carácter sea puesto a prueba. Las circunstancias, hermanos, serán complicadas, pero si amamos realmente a Cristo, hermanos, la gracia y el evangelio del Señor siempre nos mantendrán en el lugar correcto. Siempre, hermanos, nos llevarán al momento específico, siempre nos conducirán a la humillación, siempre nos llevarán al clamor, hermanos, como ese padre desesperado que fue a Cristo, que batallaba con una tremenda lucha en su corazón de que quería creer, pero no creía al final, y al final que le dijo, Señor, creo, ayuda en mi incredulidad. Hermanos, sin duda las dificultades vendrán sobre nosotros, nos presionarán, pero allí estaremos, hermanos, llamados, combinados por el Espíritu Santo a decirle, Señor, ayúdame a sostenerme, ayúdame a permanecer, ayúdame, Señor, a humillarme, ayúdame, Señor, a conservarme delante de ti. Luchemos en oración para que Cristo ordene nuestros pasos. Pidamos al Señor que llene nuestro corazón y que su amor nos guíe, aunque sea costoso. Hermanos, debemos permanecer en fidelidad a nuestro Señor. Consideremos, hermanos, estas lecciones. Consideremos, hermanos, esta advertencia. Sin duda, estamos viviendo tiempos donde nuestra fe está siendo sometida a una prueba constante, a una presión constante. Hermanos, no sabemos cuántos van a volver a la iglesia cuando se vuelvan a abrir los templos. No sabemos, hermanos, cuántos han permanecido en la fe durante todo este tiempo. No sabemos, yo no sé, mi corazón ha pasado por tiempos muy difíciles de batalla, de lucha, hermanos, por mis propias incapacidades, y me he sentido delante de Dios muchas veces sobrepasado. Y sé que no soy el único. Pero hermanos, Cristo mantendrá a su pueblo firme y lo quebrantará si es necesario y lo humillará si es necesario, pero lo mantendrá
Porque, hermanos, Dios nos quiere fieles. Humillémonos delante del Señor. Reconozcamos que somos débiles. Dios nos dé fortaleza. Dios nos sostenga. Que su gracia, hermanos, sea derramada abundantemente en nuestras vidas. Que su poder sea manifestado gloriosamente en nuestros corazones. Vayamos a la oración. Señor, venimos delante de ti, agradeciendo tu infinita misericordia y gracia. Mi Dios, miramos estos nombres y vemos, Señor, de que aquella batalla que estábamos dando, esa lucha, mi Dios, muchas veces no era la real, la importante. Mi Señor, el ser más elocuente, el estar, Señor, más capacitado o tener las mejores palabras. Lo que tú siempre has demandado de nosotros es fidelidad. Es, Señor amado, amarte más a ti que cualquier otra cosa de este mundo. Es permanecer a tu lado, mi Dios, y tener por basura lo que nos rodea por tenerte por precioso a ti. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo siempre trabaje en nuestro corazón para que nunca, Señor, nunca pase por nuestra mente el alejarnos, el volver, Señor, al mundo de donde nos rescataste, sino que mantengamos nuestra vida firmes en integridad para ti. Fortalece a tu iglesia en estos tiempos de prueba. Fortalece a tu pueblo, mi Señor. Sé que los que son verdadera iglesia, mi Dios, nunca se moverán. Y tú lo vas a demostrar, mi Señor, a través de esta prueba. Bendícenos, te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Dios de gracia y paz, amada iglesia, les bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo y el Señor nos siga sosteniendo en estos tiempos. Tienes el Rey de gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Tienes el Rey de gloria que me lo ofrece. Oh Rey del universo, mi príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me dan. Espíritu anhela
ser, Rey de gloria. Ha sido una bendición, hermanos, el poder haber estado juntos nuevamente en esta mañana. Creo que son tiempos maravillosos el poder adorar juntos al Señor. Sin duda añoramos la casa del Señor, sin duda añoramos la comunión de los santos. Los tiempos se han vuelto complicados, hemos vuelto prácticamente a cero en este desarrollo de la pandemia y quizás nuestros planes van a tener que guardarse, como muchas otras cosas. Teníamos un programa de trabajo para este año, hermanos, y el Señor dijo, no van a guardarlo porque yo tengo otro plan para ustedes. Sin duda, los tiempos de exilio, hermanos, para el pueblo de Dios son dolorosos, son difíciles, pero terminan siendo muy beneficiosos. ¿Por qué? Porque el Señor entresacará de su plantación la paja del trigo. El Señor aventará la paja y el trigo permanecerá. El Señor, hermanos, a través del exilio nos dará a nosotros la visión suficiente como para valorar lo que realmente importa. Hermanos, para entender de que podemos tener ¿de qué nos sirve tener un templo si nunca nos nació congregarnos? ¿De qué nos sirve tener una iglesia si nunca nos quisimos hacer parte de ella? Y hermanos, ya al estar separados por la fuerza, sin duda vemos el valor que ambas cosas tenían. Y el Señor, hermanos, va a trabajar con nuestros corazones. Confiamos de que el Señor va a obrar en su iglesia y de que estas cosas van a generar en nosotros un corazón más fiel, como decíamos en la palabra del Señor. El Señor va a levantar una iglesia más firme, una iglesia más madura, una iglesia, hermano, la que va a volver va a ser una iglesia que no se va a detener, que no va a estar preocupada por niñerías, sino que va a estar creciendo en madurez para servir al Señor con integridad. Sigamos orando los unos por los otros, mantengamos a nuestros hermanos en oración, pidamos a Dios por las diferentes necesidades que existen, hermanos, y gocémonos en la gloria de ser pueblo de Dios y de saber de que todas estas tristezas y que todas estas dificultades, hermanos, no se están sobrellevando solos, sino que lo estamos haciendo bajo la cobertura de la gracia y la misericordia de nuestro buen Padre. Que la gracia y paz del Señor sea con cada uno de ustedes y recordemos, hermanos, Cristo es el todo en todos, en Él estamos completos. Que Dios les bendiga.